Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. La respuesta de todos y de todas los patriotas, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Oye, que te quema. Prepárense, amárrense. La rebelión del Caracazo fue una llegada y además fue un anuncio. Por quien doblan las campanas, pudiera preguntar a alguien. Por ti doblaron pacto de punto fijo. El 4 de febrero es hijo del 27 de febrero. El camino es solo una de las cosas. Desde el 4 de febrero de 1992, ahí cambió mi vida. Está al frente, sobre la Loma Oscura. Es un viejo cuartel, tiene más de 100 años. ¿Por qué te digo esto? Porque tú me preguntabas por una fuerza. ¿De dónde proviene? La conciencia. Yo estoy consciente. ¿Por qué estoy aquí? Yo vengo de allá. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Yo he podido morir ahí. Ahí murieron soldados míos. Esos muertos, yo los cargo aquí. Y es parte de mi compromiso. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El camino es solo una de las cosas. Semillas sin tierra no te darán rosas. Estamos aquí hablándole a las nuevas generaciones sobre el 4 de febrero de 1992. Un movimiento bolivariano revolucionario se organizaba con una ideología propia, cargada de planes y proyectos para el pueblo venezolano. Haciendo memoria de esto, fue un madrugonazo para todos los que estábamos en la nación. En este momento visualizo al comandante Chávez ordenando que entrase con la tanqueta y ascendiese por esta escalinata que tenemos en el fondo.
Yo catalogo este evento como la toma de un liderazgo espontáneo que surge del pueblo. Hubo elementos económicos y hubo elementos políticos involucrados en esa toma de decisión. ¿Qué ocurría antes? Nuestras familias tenían que hacer un gran esfuerzo para pagarnos la educación en universidades privadas. Las desigualdades eran sumamente grandes y la clase trabajadora luchaba mucho a través de créditos impagables con cuotas balón para tener una vivienda propia. Esas son las circunstancias que fueron los elementos más resaltantes que condujeron a estos muchachos, a estos valientes venezolanos, a tomar las riendas de la conducción de este país, apoyados por el pueblo, claro está. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. No logramos controlar el poder. Ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Hubo una reacción increíble en el pueblo cuando por primera vez un hombre, un líder, asume la responsabilidad histórica de lo que estaba haciendo con todo lo que lo acompañaba. Ese por ahora reanimó ese fuego de la fe y la esperanza de la nación, de los sectores menos favorecidos, y es por eso que el pueblo ha asumido su propia responsabilidad como pueblo, a formarse como es debido, porque ha entendido que ellos son los pilares de esta nación. Hay una parte de la revolución bolivariana antes, durante y después del 4 de febrero. Los recursos de nuestra Venezuela eran entregados de forma dadivosa al imperio estadounidense. Ese movimiento conllevó a presentarle al pueblo de Venezuela una alternativa distinta a la que habíamos vivido en la pseudodemocracia de la Cuarta República. Los cambios políticos fueron atender las necesidades del pueblo y eso genera que una nación entera respalde a una elección como recientemente fue reelecto por tercer periodo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Sin duda son avances indiscutibles de una democracia sólida. El 4 de febrero de 1992 fue un día de rebelión contra el Fondo Monetario Internacional. Los corruptos de un pacto de punto fijo que lo que había hecho era traicionar la esperanza popular. Empezó una nueva historia de rebeldía, de esperanza, de dignidad nacional. Y nosotros los muchachos, junto a nuestro jefe mayor, construimos el camino de la victoria. ¡Que viva el 4 de febrero de 1992! Soldados del 4 de febrero. Las soldadas del 4 de febrero, estamos en revolución, en las buenas y en las malas. Si es en las malas, más rápido ahí estarán los soldados del 4 de febrero defendiendo esta patria. Muchos de los jóvenes que vimos en la marcha no habían nacido, hermano presidente. Y es como una historia vivida, porque sus abuelos y sus padres les han contado lo que pasó aquí el 4 de febrero. 33 años, y aquí en este país veníamos de 40 años de dictadura punto fijista, donde el pueblo solo tenía derecho a morirse cuando le diera la gana al gobierno, donde el pueblo era silenciado, donde estaban siendo privatizadas la salud, la educación, todos los servicios. Y el pueblo de Venezuela no aguantó más y dio la primera campanada el 27 y 28 de febrero del año 89. Y estábamos nosotros, jóvenes, en los cuarteles, y vimos lo que le ocurrió a nuestro pueblo, y vimos lo que hizo la clase política o politiquera de la época. Vimos cómo ordenaron masacrar un pueblo, y fue esa la gota que derramó el vaso. Fue la gota que nos llevó y llevó al comandante Chávez y a los comandantes del 4 de febrero a tomar la decisión de tomar las armas contra el imperialismo y contra quienes gobernaban aquí en Venezuela a las órdenes del imperialismo. Porque si algo debe quedar claro es que la rebelión del 4 de febrero fue contra las élites que gobernaban, pero fue una rebelión eminentemente antiimperialista, porque aquí en este país, quien gobernaba era el imperialismo norteamericano. Hoy, hermano presidente, compañeros, compañeras,
nosotros nos mostramos como un país unido, como un país que es una verdadera roca contra los enemigos de la patria, hombres y mujeres de distinto tipo, motorizados, trabajadores, jóvenes, mujeres, estudiantes, militares, policías, todos en una misma unidad de defensa de la patria. Si el enemigo cometiera el error de equivocarse con nosotros, sabe que va a tener una respuesta inmediata, una respuesta contundente, y le vamos a demostrar que hace 33 años Hugo Chávez se levantó junto al pueblo para no irse más nunca del poder. ¡Que viva la patria! Enorme movilización del pueblo bolivariano. Hoy, 4 de febrero del año 2025, ha llegado el año 25 del siglo XXI y el 4 de febrero está vivo, victorioso en las calles. 4 de febrero rebelde, 4 de febrero antioligárquico, 4 de febrero antiimperialista. Despertamos para no volver a dormirnos jamás. 4 de febrero, día de la dignidad y del despertar de la historia. Al canto de Zamora, al canto del Ejército Unido Federal. Comandante Hugo Chávez, donde usted se encuentre hoy, sepa que la operación Ezequiel Zamora, 4 de febrero de 1992, sigue activa y su pueblo victorioso. Yo he propuesto humildemente, si se puede, que aprovechemos el domingo 27 de abril para adelantar trabajo. Y en la misma medida que estamos votando por Asamblea Nacional, por gobernaciones, por Asamblea Legislativa, se haga la segunda consulta nacional para que la gente elija en los circuitos comunales los proyectos del segundo trimestre de este año. Cayendo y corriendo. Es una idea. Ojalá se pueda. Logísticamente, yo creo que se puede. Bueno, acaba de finalizar ahorita la instalación de la plenaria del 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se van a fijar el método para la selección de candidaturas a Asamblea Nacional, a gobernaciones, al Consejo Legislativo. Pero antes de nada, porque esta tarde estaba escuchando a alguien por allí de la oposición mayamera, que nosotros tratamos de imponer una narrativa. El tema es que la narrativa está ahí en las imágenes. Ven tremenda marcha conmemorando los 33 años del 4 de febrero y todavía no lo creen. Creen que eso está creado, por una narrativa creada, supuestamente lo que dicen ellos. En esa marcha, al finalizar, participó el presidente de la República. Dice: amanecimos, despertamos para no volver a dormirnos jamás. Hoy celebramos el Día de la Dignidad y el despertar de la historia al canto de Zamora y del Ejército Unido Federal. La operación Ezequiel Zamora sigue activa y su pueblo victorioso se levanta en la lucha por la verdad, la justicia y la soberanía. Por otro lado, dijo el comandante Hugo Chávez: su legado vive en nosotros. Sepa que la operación Ezequiel Zamora sigue activa y su pueblo victorioso. También dice: somos la historia viva en este tremendo combate por la verdad, por la justicia, por la soberanía. Fue la rebelión contra todas las formas de dominación y el renacimiento del proyecto original de nuestros libertadores. Una fecha síntesis que recoge la lucha de tantas generaciones. 4F sigue siendo un acto de renacimiento de la patria. Y se habló de asignación de recursos para proyectos comunitarios que iniciará este 5 de febrero. El presidente propuso, ahí lo vimos en el video, que la segunda consulta popular del 2025 se realice el día de la fecha de las elecciones, el 27 de abril. También quería
y dice aquí, una enorme movilización, febrero de 2025, el 4F está vivo, victorioso y en las calles. 4F rebelde, antioligárquico y antiimperialista. Ha valido la pena estos años de revolución, días de la dignidad y el despertar de la historia. Indicó que los revolucionarios se deben sentir orgullosos de los tiempos vividos, de las luchas que han dado y las dificultades superadas. Dar lo único que tenemos, nuestro pellejo, nuestro cuerpo, nuestra vida, y ha valido la pena. Y vale la pena seguir siendo revolucionario en el mismo camino de Chávez. Diosdado Cabello dio a conocer los puntos de la agenda del 5º Congreso del JPSUV y 4º de la JPSUV. Definir una metodología para la selección y escogencia de los candidatos y candidatas para las próximas elecciones, la organización del partido a nivel circuitos comunales, por último, la organización y estructura del bloque histórico y de cómo actuará en el esquema de los circuitos comunales. Llamado a la memoria histórica y la resistencia anticolonial emergió en el Congreso del PSUV y JPSUV. A ver, porque tengo por aquí una información que también es muy importante reflejarla, pero lo vamos a decir ahora. Por otro lado, el presidente estuvo instalando la plenaria del 5º Congreso. Dice que hay que cambiar todo lo que deba cambiarse, ajustarse a los nuevos tiempos, es decir, tratar de conectar, ¿saben?, lo que son las gobernaciones con el poder popular. Gobernaciones, o sea, conectar, digo yo, es, como dice él, nuevos consejos legislativos, reforma de la Asamblea Nacional, la reforma que se va a trabajar en la Asamblea Nacional, ajustarse a los nuevos tiempos y los cambios generados. Democracia obedencial, directa, protagónica y participativa. También dice que vamos a tratar de cubrir el país de rojito, de rojo, como debe ser, para ganar las gobernaciones también. Vamos a ir por la del Zulia, Barinas, Cojedes y Nueva Esparta. También se hizo una pregunta, ¿no? ¿Dónde está la juventud de la derecha? No existe. Toda corrupta. Habló de Pepperoni, de algunos personajitos, todos ellos que emergieron con las guarimbas, recuerden, con todo lo que hicieron, cómo destruyeron el país y cómo terminaron unidos en Estados Unidos, viviendo del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Por aquí, el presidente habló de algo que me llamó la atención. Él dice, por ejemplo, que hay más de uno que se muere por ser candidato a la gobernación. Él dice que hay que dejar fluir. Hay que dejar fluir la energía. La historia, la vida, nos pondrá donde debemos estar. Y yo recordaba un libro que leí hace tiempo. Ya les voy a decir. Un libro que leí hace tiempo, bien interesante, que es de Erich Fromm. Era un sociólogo, filósofo, marxista, que hablaba del ser o tener. Él me hizo recordar ese, déjame ver si tengo aquí, pues yo lo traté de buscar. Y hay una parte bien bonita que quería leerla, tiene que ver con eso. El ser o tener. Él decía, palabras más, palabras menos, que el individuo tiene dos formas de comportarse, el ser humano. Una está directamente relacionada con Occidente, ¿saben? Con el consumismo. Y su comportamiento es que él es por lo que tiene. Ese es el comportamiento occidental, el comportamiento de la persona que no tiene nada que ver con lo espiritual, con el desprendimiento, ¿saben? Entonces, cuando te dicen el tener, el comportamiento básico del tener es yo soy lo que tengo.
tengo un carro, tengo ropa, tengo joyas, tengo dinero. Por lo tanto, soy. Y eso es un error enorme. Decía Erich Fromm que la base fundamental del individuo es ser por lo que es. Por su pensamiento, por sus costumbres, por su cultura, por la defensa a la humanidad. En el caso específico, cuando él hablaba del marxismo, es por la defensa del colectivo, por la defensa de la gente. Por eso me agradó muchísimo cuando el presidente Nicolás Maduro habló de que la vida te colocará donde debes estar. No buscarla no empujarla, ¿saben? No buscarla porque te da la gana, porque quieres tenerlo. No. Y eso es algo que nos enseñó el comandante Hugo Chávez, ¿saben? El comandante Hugo Chávez nos enseñó a despojarnos de esa mezquindad, porque afecta a los camaradas, afecta a quien está al lado tuyo, afecta al colectivo. Cuando tú desarrollas esa, digamos, mal interpretada forma de hacer política, le haces mucho daño, no solamente a los compañeros, a los que tienes al lado, le haces muchísimo daño al país, le haces daño a la gente, le haces daño a la mismísima revolución. Entonces, por eso es que me encantó que el presidente siempre toca el lado espiritual. En este caso recordé a Erich Fromm, un filósofo del siglo XX. Del siglo XX. Por ahí yo tengo incluso hasta un video de él en donde él explica el ser o tener. O sea, y él lo explica científicamente, con método marxista. Bien, compadre, póngame por favor, porque la oposición anda, sobre todo la mayamera, anda todavía, ¿cómo diríamos? La de la oposición de Miami, compadre, el número 7. La oposición anda todavía como desenfocada. Vamos a explicarlo. Aquí vino Grenell, o Grenell, no sé cómo se pronuncia. Creo que lo pronuncia muy bien Jaime Bailey. Entonces, hubo como una especie de silencio, ¿saben? Es un silencio que duró alrededor de 24 horas, comienzan a reaccionar, empezaron a montar teorías, hipótesis. Hay unos muy lamebotas que montaron hipótesis de una supuesta venida por parte del señor Grenell aquí a exigirle a Nicolás Maduro X, Y, Z. Pero lo cierto es que esa foto, la foto primero en donde está Jorge e Iván Gil, el canciller y el presidente de la Asamblea Nacional recibiendo a Grenell, y la otra foto que es la que más les dolió, que es en el momento en que el presidente Nicolás Maduro recibe a Grenell, la sonrisa de Jorge y la sonrisa de los que están recibiéndose ahí porque estaban conversando. Que eso no necesariamente es un tema de cortesía, ¿saben? Lo que sí es cierto es que el presidente Trump envió a una persona especialmente para hablar con el presidente Nicolás Maduro. Y eso le ha dolido en el alma, como no tiene idea, pero dolido, ¿saben? Dolido. Entonces, pasan esas 24 horas, yo todavía esperando a ver si había algún tipo de reacción. ¿Qué va? Ahí hubo una reacción por parte de Daniel Lara Farías, otra reacción por allá, reacción de tal uno que le dicen que es apellido Placer, que eso es lo peor que se puede ver en las redes. Pero ayer saltaron Patricia Poleo, Orlando Urdaneta y Jaime Bailey, que venía como desencantado, como desinflado. ¿Qué nos has hecho, Trump?
¿Cómo es posible, Trump? Claro, vienen las hipótesis, pues. Bueno, y aparte de eso también le extendieron el permiso a la Chevron. ¿Cómo es eso? No puede ser. Yo creo que el más optimista de todo, que yo no diría que es optimista, yo creo que lo que está es loco de bola, es Orlando Urdaneta, que dijo, ustedes no han entendido lo que pasó ahí. Las cosas, ustedes no tienen por qué desesperarse, no tienen por qué desesperación ninguna. Está hablando de esos grupitos pequeños que andan desesperados. Porque miren, cuando ustedes agarren y ven la movilización que hubo hoy, el 4 de febrero, 33 años de aniversario del 4 de febrero, cuando ustedes ven las movilizaciones que se están dando cada rato, y ahora este último acto de la plenaria, allá en Miami tienen que estar temblando. Tienen que estar diciendo, Dios mío, santo bendito, esto no se acaba jamás. Y lo peor de todo es qué piensan ellos. Porque para remate le quitaron, le sacaron el TPS. Y encima hacen un informe que se lo presentan al Financial Times, en donde dicen que en Venezuela, que según a juicio del Departamento de Estado, a juicio de la administración Trump, ha mejorado en la salud, la criminalidad y todo esto, que Venezuela ha mejorado. Pues. Y eso fue, matanga dijo la changa, eso fue como que le tocaran las nalgas a esta gente. Por eso yo decía que tardaron mucho. Pero, ¿cómo vino Patricia Poleo? ¿Cómo vino Jaime Bailey? ¿Cómo vino Orlando Urdaneta? ¿Y cómo vino Daniel Lara Faría? Que son los principalitos, ¿saben? Vamos a verlo. Rueda. Bueno, se ha confirmado lo que ya sospechábamos, y es que el gobierno de Trump, a través del Departamento del Tesoro, ha renovado automáticamente la licencia número 41 que permite que Chevron, compañía estadounidense, opere en Venezuela. Entonces ya podemos comprender cabalmente el acuerdo entre el gobierno de Trump y la dictadura de Maduro. Si Chevron y Repsol se fueran de Venezuela por decisión de Trump, el golpe a la economía venezolana y a sus ingresos de divisas frescas por ventas de petróleo al mundo sería bastante duro. De tal manera que así es como se van a entender Trump y Maduro. Perdemos todos los que queremos que Venezuela sea libre, ¿no? Y que Venezuela se libere de Maduro. Se está revisando todos los aportes que dio USAID. Todos. No es que Elon Musk está revisando algo interno y no van a ir al fondo, van a revisar todo, el dinero que se le ha dado a todo el mundo. Y eso obviamente incluye el dinero que se le entregó al gobierno interino. Hay firmas de Vecchio, hay firmas de John Goycochea y obviamente hemos visto fotos, imágenes del propio Juan Guaidó con las autoridades de USAID en el gobierno de Joe Biden. Uno, la propia USAID reconoce que en el caso de Venezuela solo el 2%, escucha bien, el 2% llegó a donde tenía que llegar, Patricia. Es decir, el 98% se perdió. El reporte de la USAID decía, nosotros nos saltamos esos parámetros y lo que hacíamos era escuchar las recomendaciones de Juan Guaidó. Lo dice directamente el reporte. Eso está en el reporte. Lo mismo que estaba diciendo. Va Guaidó a demandar a la USAID y eso es un reporte que nosotros... Eso es lo que yo quiero ver ahora, ¿qué va a hacer? Porque él es el machito con nosotros, conmigo, ahí estaba amenazando con que iba a demandar a Roberto Carlos Olivares, vamos a ver qué hace con esto. Exactamente, porque eso es lo que está en el reporte. Eso se publicó en el 2021, ningún medio escrito lo publicó, me pregunto por qué. En resumen, hay algunas condiciones para el TPS del 2023 que continúan. Sin embargo, y esto es lo importante acá, hay mejoras notables en diversas áreas, como lo es la economía, la salud pública y el crimen. Bueno, hoy tendremos un programa que no va a ser simpático. No hay una sola promesa hecha por el liderazgo opositor falsario en la campaña electoral, en las elecciones y posterior a las elecciones que se haya cumplido. Ni una. Ni una sola promesa. Pero no ha habido por parte de un grupito de periodistas
pertenecientes al aparato comunicacional de esa oposición falsaria, no ha habido de parte de ellos ni un solo mea culpa, ni una sola crítica, ni una sola pregunta incómoda para los que plantearon mentiras durante todo este tiempo. Hoy nos demoramos mucho en salir al aire por asuntos personales, pero aquí estamos ya. El panorama sigue siendo bueno, sigue siendo a favor de nosotros, a despecho de que la gente se sienta angustiada, se sienta que la traicionaron, se sienta que no pasa nada. Todo está bien y mejorando. Bueno, hoy, último día de enero de 2025, ha ocurrido lo que mucho me temía y lo que en cierto modo ya les había anunciado por acá. Y es que formalmente el gobierno de Trump ha empezado a negociar con la dictadura venezolana de Maduro y Cabello. Es para mí una muy mala noticia. Hoy el enviado especial de Trump, Richard Grenell, que en su día fue embajador de Trump ante Alemania entre 2018 y 2020, y que es abiertamente gay, cosa que no todo el mundo sabe, subió a un avión militar en la base Andrews y voló directamente hasta Caracas. Allí, al pie del avión, en la escalerilla, lo recibió Jorge Rodríguez. Maduro y Grenell se saludaron con un apretón de manos. En medio de grandes sonrisas de Jorge Rodríguez, Trump quiere cohabitar cordialmente con Maduro. Ya lo habíamos anunciado aquí. Ya habíamos dicho, si Trump no ha recibido al presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ni cuando Trump era todavía presidente electo, ni después ya juramentado, era una clara e inequívoca señal de que Trump no quería entenderse con don Edmundo, sino que quería negociar y entenderse con Maduro, porque Trump no tiene ningún problema en entenderse con los dictadores y lo ha demostrado. Trump hizo lo que tenía que hacer. Recuerden que Trump no da puntada sin hilo. Ese enviado también vino, entre otras cosas, a medirle el agua a los tamales. Todo lo que hace esa tropa de comunicadores falsarios para decir que lo que usted está viendo no es verdad. Que eso de lo que usted es testigo es mentira. Eso no es como tú lo estás viendo. Y además de eso te regañan y te insultan. Si te atreves a cuestionar y a decir, mira, pero un momento, ¿cómo es eso que Donald Trump no reconoce a Maduro pero le manda un representante? No, pero es que tú no puedes ver las cosas así. No caigas en el juego. O sea, te llaman juguete, te llaman estúpido. No caigas en el juego. Tú no puedes caer en ese juego. Mis amores, mis amados. Luego está este afán de alardear, de ser el primero que lo dijo y de tener fuentes. Entonces, no, porque mis fuentes me dicen. Y entonces esas fuentes, ¿qué les dicen? Siempre son una fuente que está muy arriba, ¿no? Porque mis fuentes en la Casa Blanca, porque fuentes en la administración Trump, fuentes del Departamento de Estado. Y uno nunca sabe cuáles son esas fuentes. Esas fuentes siempre son mentiras. Más para mal que para bien, la crisis de Venezuela se ha estabilizado. Y salvo que pase algo, pues, inesperado, que ojalá no sea así, que cause mayor inmigración, pues yo creo que por ahí van a andar las cifras. Este señor hace 2 o 3 semanas antes de reunirse con Marco Rubio, antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, bueno, ya había reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de Panamá. De hecho, hubo un acto en Panamá con la presencia de González Urrutia. González Urrutia, al enterarse que Marco Rubio iba para Panamá, viajó a Panamá buscando esa reunión, esa foto con alguien del gobierno de Donald Trump. No se logró. Ya Marco Rubio está, creo que en El Salvador, ¿no? Correcto, en El Salvador. No hubo la reunión, no la logró, porque Marco Rubio está haciendo lo que le ordenan desde arriba. Marco Rubio no tiene su propia agenda. Y después de esto, hay una publicación que hay que revisar del Financial Times, que dice lo siguiente, vamos a ponerlo en pantalla. Durante la primera administración de Trump, el presidente impuso sanciones de máxima presión al gobierno de Maduro y reconoció al entonces líder de la oposición,
Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, pero la estrategia no logró desalojar a Maduro, que permaneció en el poder con la ayuda de Rusia, China e Irán, mientras que Guaidó finalmente huyó a Florida. Trump considera a la oposición como perdedores, dijo el exfuncionario. Esto es un exfuncionario que no lo identifican, pero fue consultado por el Financial Times. Él les dio mucho y fracasaron. No hay manera de que vuelva por ese camino de nuevo. La responsabilidad recae sobre Juan Guaidó y el gobierno interino en esta oportunidad. Sin embargo, y esto es lo importante acá, hay mejoras notables en diversas áreas, como lo es la economía, la salud pública y el crimen. Bueno, imagínense una de las razones, o yo diría que es la razón más importante, ya no hay crisis en Venezuela y por eso no hay razones para renovar el TPS. Esta palabra normalización viene, ya la venimos escuchando por el presidente de Panamá, y que se reunió con Marco Rubio, y esto es una consulta con Marco Rubio, que es el personaje, Esteban, del que todo el mundo estaba aferrado a que si Marco Rubio estaba ahí, entonces venía la salida del problema de Venezuela. Claro que tanta llorantina tiene una consecuencia, ¿verdad? Y en Estados Unidos la consecuencia es el electorado, ¿saben? Entonces, después de haber ganado un estado en el que siempre ganaban los demócratas, como es el estado de la Florida, obviamente que tenía que, luego de toda esta llorantina que debe haber sido terrible y debe ser todo el fin de semana, debieron haber estado montados en esa llorantina. F Noticias dice lo siguiente: el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tilda, escúchense bien, ya voy a hacer un comentario también del video que vimos, tilda a Cuba, Nicaragua y Venezuela como enemigos de la humanidad y los acusa de ser los causantes de la crisis migratoria. Nuestro canciller le contestó lo siguiente: Marco Rubio, obsesionado patético. Parece que no puede dormir sin pensar en Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Será porque a pesar del odio que destila y sus deseos de hacer daño con bloqueos, sanciones y agresiones, estos pueblos lo han derrotado una y otra vez con dignidad y firmeza? El rencor de Rubio no es más que la rabia de un burócrata frustrado que no soporta ver cómo naciones soberanas le plantan cara y le rompen el libreto. Los únicos enemigos de la humanidad son aquellos que con su maquinaria de guerra y abuso llevan décadas sembrando caos y miseria en medio mundo, pero Cuba, Nicaragua y Venezuela han demostrado que no se doblegan, que no se venden, que no claudican. Y eso es algo que el vocero de los fracasados y lacayos no soporta, porque se estrellan una y otra vez contra la dignidad de los pueblos. Puede seguir con su obsesión enfermiza, señor Rubio, siga ladrando, que aquí seguiremos de pie, derrotando sus fantasías como siempre, con soberanía, con resistencia y con la cabeza bien alta. Y esto tiene que ver con el tipo de discurso que se tiene. Yo creo que hay gente que tiene que agarrar, antes de hablar o antes de tomar un micrófono, tiene que saber qué es lo que va a decir. Tiene que saberlo. Porque después hacen el ridículo. El señor Molino, entre unas cosas que es el presidente de Panamá, viene declarando en este video anterior, dice que más para mal que para bien, imagínense, la crisis en Venezuela se ha estabilizado. ¿Por qué dice más para mal? Es una obsesión que tienen en contra del pueblo venezolano, porque si dicen que más para mal que para bien, ¿verdad? La crisis, esta es la frase que duele. La crisis en Venezuela se ha estabilizado. ¿Por qué más para mal? Porque tienen que pensar, mire, es necesario que el pueblo venezolano, como decía aquel ex embajador estadounidense, que decían que el pueblo venezolano tenía que sufrir. Había que hacerlo sufrir. ¿Para qué? Para que o arrodillado se rebelara contra la revolución.
Entonces la pregunta que uno se hace, ¿ese es el mecanismo que utiliza Estados Unidos para doblegar pueblos o para doblegar gobiernos? Fíjense, yo esta mañana, o sea, yo he estado toda esta semana viendo, desde que se inició la perorata del señor Trump con referencia a la implantación de aranceles, a meterle aranceles a México, a Canadá, y a Panamá, y a otros, y a Colombia, y a todo aquel que se le revele. Yo siempre he pensado que él, como lo han expresado varias veces, ellos, y sobre todo Trump, tienen una predisposición a montar unos shows en donde el ataque es durísimo, pero que al final, bueno, entonces te vienen con una trampa. Yo le llamé a eso la trampa de los 30 días. ¿Por qué? Le impongo 25% de aranceles a México. Le impongo 25% de aranceles a Canadá. Le impongo 25% de aranceles a Panamá. Quien le respondió de una manera bien educada, pero muy contundente y digna, fue la presidenta Sheinbaum. En Canadá había lo que se dice, estaban utilizando eso, ¿cómo se llama? Esos pañales para viejos. Sí, estaban muy chorreados, estaban chorreados. Y en Panamá, por supuesto, había un doble discurso, el discurso de supuesta dignidad que no tiene, y al final terminaron haciendo algo que es absolutamente cochino y absurdo en contra de su mismo pueblo. Fíjense, por eso es que yo digo que la trampa de los 30 días, inmediatamente que el presidente Trump habló con cada uno de ellos, ¿verdad? Incluyendo la presidenta de México, que tenían un equipo que se les sentó, ustedes van a perder aquí, nosotros tenemos un tratado de libre comercio y ustedes van a salir perdiendo, ¿verdad? Aparte, amén de lo que yo hablé el otro día de los deportados, de sacar a los migrantes que son un aparato trabajador de mano de obra barata, que les hace falta a ellos. Ese es el capitalismo, es la realidad. En el caso de Canadá se arrodilló y en el caso de Panamá fue peor. Por eso es que esa aplicación de los 30 días, yo te digo, te voy a imponer, firmo el decreto donde digo que te estoy metiendo el 25% de aranceles y luego digo, vamos a suspenderlo por 30 días. Se logró el objetivo en Canadá, se logró el objetivo en Panamá, pero en México hay una respuesta digna, ¿sabes? Respuesta digna, muy digna. Entonces yo más o menos lo expliqué en el canal que tengo de La Hojilla en TV en Telegram, lo expliqué. Eso lo llamo yo la trampa de los 30 días. Vamos a ver este video, ruega. If the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. It's not what we want, but if he moves forward, we will also act. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar
para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas. Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. It's one of our strongest economic partners, certainly in the hemisphere, and an important catalyst for so much trade and commerce that happens in the United States that affects and impacts so many people, both going out and coming in. And so it's a great place to come visit first. Plus, I was told, I said, I want to go to a place, where do you want to go on your first visit? So I want to go to a place that's warm. I want to go to a place where they speak Spanish because, I'm bilingual, so that was a great opportunity. And I want to go to a place where we have this great staff, and then obviously we have great staff everywhere. So you got to go to Panama City. La presencia de indocumentados en el Darién ha disminuido al 31 de enero 94% en función de lo que era el año pasado para la misma época, registrándose 2.244 al 31 de enero versus 25.000, 26.000 el año pasado para el mismo mes del año. O sea que sí tenemos allí una afluencia menor. En mi olfato político, como se le dice, creo que esa disminución se va a mantener en función de que, más para mal que para bien, la crisis de Venezuela se ha estabilizado. Y salvo que pase algo pues inesperado, que ojalá no sea así, que cause mayor inmigración, pues yo creo que por ahí van a andar las cifras. Ciertamente estamos completamente seguros de que la reversión de los migrantes va a llegar en algún momento, es decir, vienen para atrás, sea por la ruta o sea porque Estados Unidos los traiga para deportarlos desde aquí. Pero esa reversión se puede dar. Yo creo que es un factor que tenemos que tener en el mapa, ¿no?, de que puede pasar. Thing called the Panama Canal, the most expensive project we ever built, if you look at today's numbers. Most expensive ever built. We lost 38,000 men. In that case, all men, just about all men. 38,000 to the mosquito, to malaria and various other problems that you get from jungles. It was a tremendously costly event. We built the Panama Canal 110 years ago. Think of it, the most expensive development we ever did. And really one of the wonders of the world, one of the great wonders of the world. And we didn't give it to China, we gave it to Panama. And Panama's been ripping down all the China language signs. They've been working like mad to try, but about 70% of the signs were up and they were written in Chinese, and that's not the deal. So we're going to take it back. They've already offered to do many things, but we think it's appropriate that we take it back. Una cosa importante, que es una decisión que adopté y se la comuniqué. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. I had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much, and we've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000, could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider
various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. A NATO ally threatening to seize territory from another NATO ally. This is much worse than it's ever been. Isn't it now time that Europe got realistic and started planning for a future of defense that may not include the United States? The assumption that you could run NATO without the US, that is for so many reasons a silly thought. Well, it's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. We've just had a wonderful conversation, Ambassador Vecchio and myself and the rest of the delegation. I've been impressed with their leadership since we first met back in January. In the meeting today, I was able to give them the great news that I'm announcing $52 million in new funding from USAID to support the interim government and the people of Venezuela as they seek to restore citizen-responsive democratic governance and repair the provision of health services in their country. USAID and the Trump administration more largely fully support the interim government of Juan Guaido, the democratically elected National Assembly, and the Venezuelan people as they work to end the illegitimate Maduro regime. What the dishonesty that has existed is that we somehow led people to believe that Ukraine would be able not just to defeat Russia, but destroy them. And in the result, what they've been asking for the last year and a half is to fund a stalemate, a protracted stalemate, in which human suffering continues. Meanwhile, Ukraine is being set back 100 years. Their energy grid is being wiped out. I mean, someone's going to have to pay for all this reconstruction after the fact. And how many Ukrainians have left Ukraine living in other countries now? They may never return. I mean, that's their future, and it's endangered in that regard. Eliminaron la cuenta de la USAID de la plataforma X después de que su propietario, Elon Musk, publicara comentarios incendiarios llamando a la organización nido de víboras marxistas radicales y afirmando, es hora de que muera. Esta cancelación se produce tras la desactivación de su página web y la suspensión de financiación por parte del gobierno de Estados Unidos, que, bajo la administración Trump, congeló casi todas las iniciativas de ayuda externa. Tenemos claro la estrategia, entonces la gente dice, ok, ¿cuál es el plan? Ahora, y yo entiendo y comparto la angustia de la gente que te dice, coño, pero es que yo quiero saber el día D, la hora H, el minuto M, que esto va a salir. Yo también, pero la realidad es que eso solo lo sabe Dios. Pero la realidad es que eso solo lo sabe Dios. ¿Tú no te has dado cuenta que ella se le ha ido desdibujando la sonrisa? Se parece a la sonrisa del Guasón. Mire, vea, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Mire, la posición rastrera de Molino es definitivamente vergonzosa, ¿sabe? Muy vergonzosa. Dígame usted, primero rindiendo el informe a Estados Unidos de cómo está la situación con los migrantes, los que pasan por allí, los que se devuelven. Eso en primer término. Vergonzoso, prácticamente arrodillado, haciéndole un informe a los gringos. En segundo lugar, fíjense, el convenio que tienen con China con respecto a la ruta de la seda, recordemos que es el canal de Panamá, por donde pasan la mayoría de los barcos. Eso no tiene nada que ver con escritos chinos, como dice Trump. No, nosotros encontramos unos escritos chinos. Por favor. Pero con respecto a eso, que es la ruta de la seda por la vía del Pacífico, del Océano Pacífico, es asquerosísimo como este señor agarra y de una dice que no solamente no va a renovar el convenio de la ruta, con China, con lo de la ruta de la seda. No es solamente eso, sino que incluso están viendo a ver de qué manera, como va a tardar 2 años en poder hacer la renovación, están viendo a ver de qué manera retiran de una vez ese convenio. A ese grado ha llegado la posición de Molino, presidente de Panamá. A ese grado de arrastrado, ¿saben? Y hay una pregunta que nos hicimos el día domingo. ¿Dónde está Rubén Blades?
Ustedes no se han hecho esa pregunta. ¿Dónde está Rubén Blades? ¿Qué está haciendo Rubén Blades? ¿Por qué Rubén Blades no se ha manifestado con respecto a esa agresión por parte de los gringos en contra del Canal de Panamá? ¿Qué opinión tiene Rubén Blades? Porque yo no he visto ninguna opinión de él. En absoluto. Ahora, ¿qué va a pasar con la USAID? La USAID no va a desaparecer, hermano. Recordemos que la USAID, igual que el IRI, igual que Freedom House, todo esto, igual que la NET, National Endowment, todos estos organismos le sirven al Departamento de Estado. ¿Qué es lo que está pasando allí, dentro de la USAID? Bueno, simplemente hay un cambio de mando. Es más, de hecho, nombraron como director interino, nombraron a Narco Rubio, ¿no? En la USAID. Y ahora incluso está preparándose Trump para atacar, para meterse de frente en el FBI. ¿Por qué? Yo repito lo que vengo diciendo. Todo aquel que le llevó la contraria o atacó a Trump, incluyendo el mismísimo Narco Rubio, está en la mira de Trump. Trump se está vengando de todo el mundo y cuidadito, ojo, con el fiscal que lo acusó a él y que lo condenaron. Dicho sea de paso, pero por ser presidente no pasó nada. Que lo condenaron. Él va a ir por todos, por cada uno de ellos. Y en el caso del FBI específicamente es uno de sus enemigos. Y eso no quiere decir que va a desaparecer el FBI ni que va a desaparecer la USAID. No. Él lo que está haciendo es tomar control de esos organismos para luego, para seguir haciendo lo que hacen, que es desestabilización de gobiernos y todo. Ahora, hay una lista que es bueno que nosotros la leamos, ¿no? O sea, usualmente, dice aquí, en la cultura política de Estados Unidos se suele valorar las primeras iniciativas de los presidentes a los 100 días de haber entrado en la Casa Blanca. No obstante, han pasado 14 días y han sido tan intensos, y aquí dice que nos permitiremos resumir ya algunas conclusiones. Entonces dice, 2 semanas de Trump, ¿qué ha logrado? Por eso que yo digo, él salta, amenaza, imponiendo aranceles. De paso se los impuso a China y China ya le impuso los aranceles a Estados Unidos. Habría que hacer aquí lo mismo que hizo Sheinbaum con Ecuador. O sea, ¿qué tanto daño hacen los aranceles ahora mismo en este año y con los BRICS, ¿no? Pero aquí vamos a leer esto. ¿Qué ha logrado Trump en 2 semanas? Logró una reducción de cruces ilegales en la frontera. Masivas deportaciones, logrado, tilde. Cerrar los programas de diversidad, tilde. Cerrar la USAID y tomar control de ella, tilde. Doblegar a Panamá, tilde. Tratar de doblegar a México, tilde. Doblegar a Canadá, tilde. El FBI en pánico, tilde. La Unión Europea en pánico, tilde. Dinamarca en pánico, tilde. Ucrania en pánico y Taiwán en pánico. Dicho sea de paso, ya él aparte de que le impuso aranceles a China, ya de una está diciendo que él acepta a China, a Taiwán como forma parte de China. Y eso tiene en pánico porque los demócratas estaban tratando de crear un conflicto bélico allí. Y dice, para ser justo, sería oportuno mencionar también lo que Trump no ha logrado. Terminar el conflicto con Ucrania no lo ha logrado, pero tiene a la gente de Ucrania en pánico. Doblegar a Rusia no lo ha logrado. Doblegar a China no lo ha logrado. Doblegar a la OPEP no lo ha logrado. Y doblegar a Cuba, Nicaragua y Venezuela
no lo ha logrado. Habría que ver quiénes caen en la trampa de los 30 días y quiénes son los que han caído, para ver hasta qué punto son países dependientes del imperialismo norteamericano, dependientes de los intereses del imperialismo norteamericano. Ese es el tema, el gran temazo, pues. Es como que si continuáramos con el mismo esquema. Países que no se pliegan a sus intereses, que son dignos, que ponen por delante la defensa de la soberanía, la defensa de los pueblos, la defensa de la libre determinación, y aquellos que han sido sus aliados. En el caso de la Unión Europea, vean ustedes la declaración que hace Rote, que es el secretario general de la OTAN, y que dice que la OTAN no va a funcionar sin Estados Unidos. Y sin embargo, el señor Trump ya está hablando de que el 2% para la fabricación de armas y para el armamento en la OTAN, tienen que subirlo. Tienen que subirlo. Y tú puedes encontrarte a muchos de estos países que son todos lacayos del imperialismo norteamericano, obedientes de lo que dice Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Scholz en Alemania, que agarró y dijo en una declaración rastrera, igual que la de Molino, agarró y dijo que le agradecía a Estados Unidos que hayan liberado a Alemania. Eso no es solamente un tamaño error histórico, ¿saben? Sino el lamebotismo en forma. ¿Ves? Ahora, surgió por allí un pajarito, que parece que se la estaba comiendo, ¿verdad? Él no solamente trata de imitar a Trump, sino que encima de eso subió 2 puntos los aranceles. Se van a dar cuenta después de este video. Y después hablamos de él. Pero se van a dar cuenta con este video. Rueda. Ecuador anunció la imposición de un arancel del 27% a los productos mexicanos. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, explicó a través de sus redes que está dispuesto a negociar un tratado de libre comercio con México. Sin embargo, dijo que frente al abuso del déficit comercial que tiene la relación bilateral, los aranceles son un apoyo a la industria local. Nada más le cuento tantito, déjeme comentarle, interesante. ¿Sabe cuánto comerciamos entre Ecuador y México? Nosotros les mandamos o les exportamos 600 millones de dólares. Ellos nos mandan 220 millones de dólares. El déficit comercial al que se refiere este payaso es de 380 millones. Toda esta crisis inició, se acuerda, con Jorge Glass, el ex vicepresidente que tenía asilo en la embajada mexicana y que entraron las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Por eso se rompieron relaciones. Ahora, de esa cantidad de dinero, ¿sabe cuánto comerciamos con los Estados Unidos? Por ahí de los 16 mil millones de dólares. Le estamos platicando en el primer bloque acerca de la negociada que se aventaron el Donald Trump y la doctora Claudia Sheinbaum, donde salimos bien. Pero no todo es alegría, Gabriel. No. El cielo se ensombrece porque anunciaron 27% de arancel la nación de Ecuador. Bueno, anunció este señor Noboa que va a imponer un arancel del 27% a los productos mexicanos hasta que ambos países no firmen un tratado de libre comercio. Guarden las serpentinas todos. ¡Un momento! No es momento de celebrar. Celebren. Ya llegó aquí este muchacho a decirnos que el 27% de arancel. Como la analiza, así lo comentaba. ¡Eso! Ecuador. A ver, No nos odiaban, güey, desde que pasó la bronca el año pasado. ¿Qué tiene? Pues es un odio normal, güey. Eso, no es odio, no es sí, odio de la embarazo. fea odia a la bonita. Eso, ¿sí me entiendes? Como, son la flaca del gimnasio, güey. Pero en esta pelea siento como... ¿Te acuerdas de los Thundercats? Sí. Tenían un personaje que se llama Narf. Sí, el gato. Los He-Man tenían un personaje que se llama Orco. Sí. Tintán tiene al Tuntún. ¿Para qué te metes, hombre? Nada más estás ahí entorpeciendo. ¿Entiendes cómo? O sea, estamos dándonos el tiro con Goro, güey.
Y el otro, yo también. ¡Ay, quítate, hombre! Me mordió un gato. O sea, digo, está bien, no un gato, o sea, me refiero a que, ajá, mi felino. Un felino. La medida se da en un contexto de relaciones diplomáticas rotas desde 2024. ¡Ni sabía! ¡Ah! Ya me acuerdo. ¿Ya te acordaste? Sí. Ya. Cuando el asalto a la embajada mexicana en Quito, ¿no? Sí. La embajada mexicana en Quito. Desde entonces estamos peleados. Desde entonces no vemos claro, Gabriel. Cuando estaban allá las embajadas. Entonces, bueno, argumentó el presidente de allá que busca proteger la industria ecuatoriana y equilibrar la balanza comercial. No me quiero reír porque es que leí esto. Espérate, estoy padre. Hasta el momento, México no ha emitido una respuesta oficial. Ni la emitirá, güey. O sea, no, yo creo que en algún momento sí van a decir. O al menos recibido. O sea, es que imagino al presidente, a la doctora en la mañana que me ve, así de. Y bueno, así le dice con Donald Trump y ahorita, pues bueno, ya estamos en pláticas. Oigan, presidente, ¿qué va a hablar de Ecuador? Cállate, güey. Estamos hablando de. ¿Me entiendes cómo? O sea, oiga, presidente, pero ¿cómo es lo de Ecuador también puede afectar? Mijo, dime un producto de. Pero bueno, al parecer todavía no emitimos un comunicado oficial. Esperemos que pronto. Está estudiando la respuesta, doña Claudia Sheinbaum. Sí, porque está arrancada. Échenme más. Échenme más. Vamos, ¿qué sigue? Ecuador. Bueno, a ver, les voy a contestar. Ando caliente. Tú me echas eso, hombre. Está bueno, pues. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar a preguntarle, ayer, después de que ya se da este diálogo con el presidente Trump y se suspenden los aranceles, horas más tarde, el presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para... Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. La Sheinbaum es genial, ¿vale? Primero dice, estuve preguntando, así, ¿no? Estuve preguntando cuánto es lo que traemos allá, el 0.4%. 0.4%. Y le dice, pero ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Y dice, son más sabrosos los camarones de Sinaloa. Claro, porque lo único que exportan de ella es camarones. Pero es que el tipo es idiota. O sea, frecoba. O sea, primero, tratar de superar a Trump. O sea, voy a imitar a mi jefe. Voy a imitar a mi jefe. Por ejemplo, ¿quiénes han recibido al borracho? Este es uno. Boluarte es otro y Molino es otro. Entonces, pareciera que el papel es ser lo más payaso posible, porque no tiene otra. Son payasos. O sea, por favor. Primero, ¿por qué rompieron relaciones con México? Estaba quien era vicepresidente de Ecuador con Correa, Jorge Glass. Estaba, según el derecho internacional, asilado dentro de la Embajada de México, y este señor, payaso, que vino a poner 27%, ordenó a la fuerza, a fuerzas policiales entrar a la fuerza, compadre, dentro de una embajada. ¿Cuál es el comportamiento del fascista? ¿Cuál es el comportamiento del fascista? Recordemos, 12 de abril de 2002. ¿Dónde estaba Enrique Capriles? Con una turba. ¿Dónde estaba? Y que destrozaron carros, le cortaron la luz, le quitaron el agua. Estaban frente a la Embajada de Cuba en Joao. Ese es el comportamiento del fascista, ¿saben? Igualito que lo que hizo el mismo Noboa. Entonces, encima de eso, dandy, porque se la tiré dandy, ¿verdad? Dandy agarra y le voy a imponer 27% de aranceles a México.
Y obvio que los demás, pues, todo el mundo, primero, en los noticieros lo primero que dijeron es: ¿qué le pasa a este payaso? Y se ríen. No, para equilibrar. ¿Qué vas a equilibrar? ¿Qué vas a equilibrar? No, que vamos a firmar un tratado de libre comercio. ¿Quién ha dicho eso? Y este payaso que lo que ha hecho es, dicho sea de paso, yo le he dicho aquí ya varias veces, la misma ola delictiva que se venía dando con el anterior presidente y con este Noboa, probablemente sea incentivada por el mismo gobierno fascista de Noboa, ¿sabes? Vienen las elecciones, vienen las próximas elecciones, y tengan en cuenta que van a ver incrementarse los ataques por delito, de crimen y todo en la calle. La inseguridad de los candidatos y todo. Ya lo verán, ya lo verán. Y eso es fascismo. Fascismo puro. Fascismo. Vamos a escuchar, por cierto, y vamos a ver de Mirko un especial sobre los aranceles. Vamos a verlo. Donald Trump dice que arancel es su palabra favorita y parece dispuesto a demostrarlo. El 1 de febrero, el presidente estadounidense impuso aranceles a los productos de 3 países con los que Washington mantiene lazos comerciales clave: Canadá, México y China. Y aunque en el caso mexicano la medida está temporalmente pausada, merece la pena echar un vistazo al tema por sus implicaciones geopolíticas. Así que en los siguientes minutos analizaremos estas medidas, lo que buscan y lo que probablemente encuentren. Ahí les va. Poco antes de asumir su segundo mandato presidencial, Donald Trump declaró que arancel es su palabra predilecta del diccionario, dejando en el aire la duda razonable de cuántas será que conoce como para afirmarlo con tanta contundencia. Sea cual sea la amplitud de vocabulario del presidente estadounidense, lo cierto es que Trump no tardó ni 2 semanas tras jurar la presidencia en demostrar lo mucho que le gusta la palabrita. Lo hizo imponiendo un arancel del 25% a todos los productos que lleguen a Estados Unidos desde México. También 25% a todos los canadienses, salvo los del sector energético con una tarifa menor, y a todos los provenientes de China con un 10% de sobrecargo. Aunque pocos días después del anuncio paralizó la medida en el caso mexicano, el levantamiento anunciado es, en principio, por un mes. El trío de países seleccionados por Trump no es para nada irrelevante para Washington desde el punto de vista comercial. Casi la mitad del total del valor en importaciones que realiza Estados Unidos tienen su origen en esas naciones. Para que se hagan una idea, por ejemplo, México vende productos al mercado estadounidense por casi el triple de valor de lo que le suministra Alemania, la locomotora europea. Es decir, esto no es como cuando desde la Casa Blanca malandrean con medidas económicas a países pequeños o con los que no mantienen relaciones comerciales trascendentales. En este caso, las medidas afectarían a entre 1/3 y la mitad de los productos extranjeros que se consumen en Estados Unidos. Casi nada. ¿Cómo afectarían? Pues cuando se imponen aranceles a determinados productos importados, las empresas que los adquieren en el extranjero se encuentran con que deben pagar un dinero extra con el que no contaban en sus planes presupuestarios y deben elegir entre varias opciones para subsanar ese contratiempo. Una es cambiar de proveedor. Si, por ejemplo, el arancel es sobre manzanas de un país castigado con aranceles, el importador podría plantearse comprar manzanas de producción nacional o de otra nación no sometida a aranceles. Cambiar de proveedor no siempre es fácil, ni mucho menos inmediato, ni conveniente. A veces es imposible, si por ejemplo la empresa que importa es la misma compañía extranjera que produce en otro país.
Otros optan por tratar de adelantarse a los aranceles, sobreimportando antes de que se apliquen las medidas para tener un stock suficiente para vender cuando se impongan las sobretasas y así tratar de ganar tiempo para buscar otros proveedores o soluciones. Pero no siempre es fácil adelantarse porque empresas competidoras harán lo mismo y las existencias para importar pueden escasear. También los hay que piden a sus proveedores en el extranjero que rebajen sus precios de venta, ya que no contaban con esos aranceles en una estrategia que se mueve entre el ruego y la amenaza. La idea es convencer al proveedor extranjero de que es mejor dividir el costo imprevisto de los aranceles entre ambos y así mantener el negocio. Y si el productor extranjero se niega, entonces el importador le advierte que no le queda de otra que buscarse otro socio. Algunas empresas a las que no les es posible o conveniente ninguna de esas opciones o tienen presencia y volumen de ventas tan grandes en todo el mundo que pueden permitírselo, asumirán esos costos, con tal de no perder presencia en el mercado elegido ni clientela tampoco. Y lo harán de forma permanente o temporal mientras se adaptan a la nueva situación. Sin embargo, como imaginarán, en la mayor parte de las ocasiones, las empresas deciden trasladar el costo imprevisto de los aranceles a la ciudadanía, generando una inflación que puede ser moderada o grave según el producto. Es, de hecho, lo que ha sucedido en casos similares en el pasado, como por ejemplo durante la guerra comercial de Estados Unidos contra China en la pasada presidencia de Trump. Lógicamente, el previsible efecto de estas medidas no es solo para las empresas y ciudadanía de los Estados Unidos, sino también para los países arancelados por Trump, ya que del mismo modo, pero a la inversa, si la situación no cambia en los próximos meses, muchas compañías deberán adaptarse a la nueva situación o bien buscando otros mercados para sus productos o bien bajando sus precios de exportación para evitar perder a los consumidores estadounidenses, con su obvio impacto en las economías nacionales, al menos mientras no se encuentren soluciones alternativas. Y no de forma del todo proporcional, porque mientras China obtiene de Estados Unidos alrededor del 15% del valor de sus ventas al exterior, en el caso de Canadá y México, ese porcentaje se eleva al 75%. Es decir, de cada $100 de productos que mexicanos y canadienses obtienen de ventas al extranjero, 75 provienen de Estados Unidos. Casi nada, otra vez. Así, teniendo en cuenta el peso de cada economía en la de los demás, de los 4 países involucrados en esta arancelomanía provocada por Trump, los chinos serían, de momento, los menos perjudicados. En el otro lado de la balanza, el sector de minería canadiense y, en caso de retomarse la medida contra México actualmente suspendida, el automovilístico y de electrodomésticos mexicano, así como la agricultura, pesca, automotor y metalurgia estadounidenses, estarían entre los primeros en recibir el golpe. Tanto es así que el propio presidente estadounidense reconoce el dolor que producirán estas medidas en su propio país, aunque según su criterio ese dolor es necesario para, ya saben, Make America Great Again. Pero reflotar la economía estadounidense es tan sencillo como poner aranceles por todo el mundo. Pues la mayoría de expertos no lo ven tan claro como Donald Trump. Por un lado, porque tanto los gobiernos de México como los de Canadá anunciaron medidas recíprocas y en China difícilmente se queden completamente de brazos cruzados, lo que en conjunto podría complicar todavía más el panorama que hemos expuesto, multiplicando el efecto de unos aranceles con otros. Por el otro lado, aunque los aranceles pueden ser una herramienta que contribuya a impulsar la producción nacional, recurrir a ellos indiscriminadamente y sin una clara estrategia a lo interno que los complemente puede ser más perjudicial que beneficioso a la hora de revivir sectores adormecidos de la economía. En este caso, además, da una peculiaridad bien pintoresca y de consecuencias imprevisibles, por lo nada habitual del caso. Y es que, dejando de lado a China, el presidente estadounidense no está tratando de castigar a sus rivales, sino a 2 de sus 3 principales socios comerciales, con los que encima tiene un tratado de libre comercio firmado por el mismo Trump en 2018. Y la verdad, tener un tratado de libre comercio y querer llenarlo de aranceles es un poco como acordar tener una relación abierta con tu pareja
y después castigarla por unos mensajes que viste en su celular. Tremendo ambiente festivo el que se va a vivir en las gradas en el Mundial del 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá, por cierto, si el tema de los aranceles no se cierra definitivamente este año. Entonces, para levantar la industria estadounidense, Trump se encuentra con varios efectos indeseados, en parte producto de la realidad económica estadounidense y en parte de sus propias decisiones. Por un lado, para impulsar la inversión interna, tiene que recurrir a seguir aumentando todavía más la inmensa deuda estadounidense y hacerlo en un momento en el que el dólar sigue perdiendo poder global como para seguir imprimiendo billetes indiscriminadamente. Por el otro, la opción complementaria es tratar de atraer a las empresas extranjeras a instalarse en territorio estadounidense con promesas de bajos impuestos. Pero al mismo tiempo, los empresarios extranjeros se preguntan si tarde o temprano no podrán caer aranceles sobre ellos también. Es que imaginen, si no se libran de las amenazas y acciones ni estrechos socios comerciales de Estados Unidos como Canadá y México, y la Unión Europea ya está en la mira de Trump, ¿qué garantía queda para cualquier empresa en todo el mundo? Y como colofón a toda esta situación, el hecho ya sobradamente comprobado de que los espacios que Washington abandona, desprecia o castiga, los termina ocupando China. Justo lo que le faltaba a la Casa Blanca. Como ven, aunque los efectos de esta arancelomanía todavía están por verse y son hasta cierto punto difíciles de vaticinar, en algunas semanas se empezarán a sentir. Y seguramente unos meses después comenzaremos a intuir si arancel sigue siendo la palabra favorita de Donald Trump o más bien el presidente deseará no haberla leído nunca en un diccionario. Hay una tesis que mata, ¿saben? A cada acción hay una reacción. Estados Unidos, o yo no sé si es producto de su complejo supremacista, no ha entendido que los demás países del mundo tienen derecho a la reacción. O sea, al ataque viene un contraataque. De hecho, voy a repetir otra vez el mismo rintintín que estoy haciendo desde hace rato. 2014 no es igual a 2016. 2016 no es igual a 2020. Y 2020 no es igual a 2024, como ahora, menos todavía, 2025, después de las experiencias que han pasado con respecto a aranceles, a presiones, ataques y a desestabilizaciones. Estados Unidos está acostumbrado a desestabilizar en aquellos países que no acatan, que no obedecen a sus intereses. Está acostumbrado, lo ha hecho siempre. O sea, no es de ahora. Lo impone. Y lo imponía con muchísima fuerza y con mucho éxito cuando no había nadie que se contrapusiera a su posición. Es así. Ahora que están haciendo un nuevo mundo, repito, por eso es que digo que vean bien las fechas, ¿verdad? Ahora que están haciendo un nuevo mundo, a Estados Unidos no puede estar metido en su complejo supremacista pensando que cada vez que ellos ataquen, los demás tienen que quedarse callados. Eso es imposible. Y menos ahora, muchísimo menos ahora. Si aquí existió un comandante Chávez y si aquí existe un presidente Nicolás Maduro Moro, con la frente en alto, resistiendo conjuntamente con el pueblo venezolano cualquier tipo de ataque, hoy el presidente Nicolás Maduro en la instalación del Congreso, del 5º Congreso del PSUV, decía algo que es verdad, que él agradecía, él hablaba del agradecimiento que le tenía, por ejemplo, a gobernadores que resistieron durante el periodo 2013-2016 o 2015, que fue un periodo terrible. 2015
2019, igualito también fue un periodo difícil. Pero después del 2019, luego después de la constituyente, luego después del 2019, que entramos en otra dinámica de respuesta, no solamente desde la resiliencia, desde el trabajo, desde la invención propia, el esfuerzo propio, ahora nosotros muchísimo menos le vamos a tener temor a que ellos sigan tratando de presionar. Es decir, si el mundo está cambiando, yo diría, de acuerdo a lo que dice Mirko, es verdad, a ver si el señor Trump, de aquí a unos meses, cuando vea el resultado de esa puesta en práctica de los aranceles como medida de presión, si no le da resultado, veremos con qué se viene. Hay otro tipo de presiones que él está haciendo, la CIA, el Departamento de Estado. Presiones en Georgia, tratando de montar una revolución de colores, presión en Rumanía, presión ¿cómo se llama?, en Eslovaquia. Está buscando, tratando de ver cómo hace para no solamente presionar desde la fuerza con los aranceles, sino sacar gobiernos que le son contrarios a sus intereses. Con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela no le ha sido posible. Yo diría incluso que con el tema de Panamá, uno nunca sabe, porque esto es una decisión que va a tomar un país específico. Pero con el tema de Panamá, hoy más que nunca, digo yo, es una opinión mía muy personal, no sé, eso aparentemente es muy costoso, pero en qué momento se va a hacer, cuando es urgente hacerlo, no lo sé. Que es el tema de construir el canal por Nicaragua. Tiene que haber otra opción. No nos podemos encontrar con un lamebota como Mulino, asustado porque lo amenazaron, débil, que no tiene ningún sentido de lo que es la política en este momento, permitir que se le siga presionando. Eso no puede pasar, no puede pasar. Voy a ponerles un video en cuanto a las reacciones adentro, afuera, con el tema de las deportaciones. Vamos a verlo. Rueda. Sorry, the front. Big smile right for chick. There you go. Now this way. Look this way, Jordan. I'm a Latina. My family came from this country to this country legally, and I love to see rapists, human traffickers deported. I don't want to see them here. I want us to be free for all colors, for all people. Like, that's what makes America great again. So we can create, so we can live. Like, as an artist, as a musician, I want to be able to walk at night and not think that I'm going to get killed by an illegal alien. Atención inmigrantes en Estados Unidos, se viene un día sin inmigrantes, el 3 de febrero será un día histórico. Escucha bien porque esto es serio. El 3 de febrero, los latinos en EU demostrarán su verdadero poder y mostrar que sin nosotros su país se detendrá. No se llevará a los niños a la escuela, no se irá a trabajar, no se comprará en tiendas, no se consumirá luz, no se verá televisión. Estamos cansados de ser ignorados, cansados de que nos usen cuando les conviene, pero nos rechacen cuando pedimos derechos, cansados de que nos vean solo como trabajadores, pero no como personas que construyen este país. El 3 de febrero, si los latinos paran, Estados Unidos se detiene. Si eres inmigrante, únete. Si eres ciudadano y apoyas la lucha, únete. Si quieres que el mundo vea nuestro poder, únete. Comparte este mensaje a algún amigo o familiar inmigrante viviendo en Estados Unidos, porque este 3 de febrero el silencio hablará más fuerte que nunca. ¿Quién da golpes de Estado en América Latina? ¿Los obreros? ¿Los campesinos?
Nosotros, el pueblo, ¿alguna vez hemos dado un golpe de Estado? No. Nosotros hemos sido parte de la resistencia histórica, de grandes insurrecciones, de grandes rebeliones, pero los golpes de Estado en América Latina siempre los ha dado la oligarquía pitiyanqui y el imperialismo norteamericano. Así que ellos dicen, régimen de Maduro, imbécil. Look at Colombia. Look at what happened with that. Everybody said that with Colombia it was going to be a disaster. In one hour, everything was settled. You know why? Tariffs. Tariffs. Without tariffs, they wouldn't have been the same way. They would not have treated me the way they treated me, which was extremely nicely. And I don't want to use countries, I don't want to use names, but tariffs are very powerful, both economically and in getting everything else you want. ¿Por qué no le pedimos visa a esos gringos puteros que han llegado aquí a Colombia a abusar de menores de edad en varias ciudades de nuestro país? Lo ocurrido ayer es una respuesta a una política que se orquesta de parte del hoy presidente Donald Trump, no solamente en contra de Colombia, sino en contra de todos los países latinoamericanos. ¿O es que se les olvida que migrar es un derecho humano? Las personas tienen derecho a migrar y no lo digo yo, lo dice el artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos. Y toda persona tiene derecho a un trato digno y a no ser sometido a ningún tipo de tortura. El hecho de que haya una manifestación ciudadana por aquellas personas a quienes están deportando para que tengan unas condiciones mínimas de dignidad no es poner en riesgo a todo el país, sino también es incluso que en eso deberíamos unirnos todos los colombianos y colombianas. Y es porque asumir con la boca cerrada, con la frente abajo, las medidas que el presidente Donald Trump toma en contra de Colombia y en contra de los países latinoamericanos. ¿Sí? Decir el tema del incremento de los aranceles, lo relacionado con el tema de visa, ¿por qué no le pedimos visa a esos gringos puteros que han llegado aquí a Colombia a abusar de menores de edad en varias ciudades de nuestro país? ¿Eso no lo cuestionamos? ¿De eso no decimos absolutamente nada? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, también a propósito que se habla de las trabajadoras de las flores, a propósito que mencionamos el mercado internacional de las flores, las duras condiciones que son sometidas muchas de estas mujeres que trabajan en cultivos de flores? Que en otras oportunidades, y no en este Ministerio del Trabajo, sino que en otras alertas se ha manifestado cómo han tenido que trabajar con pañales para cumplir una jornada y una meta que se les impone desde este sector empresarial. De eso no decimos absolutamente nada, ¿cierto? No decimos nada de que en Colombia existe un principio constitucional, una constitución que nos rige a todas las personas que estamos acá, y es que el Estado colombiano deberá priorizar las relaciones sur-sur, las relaciones latinoamericanas, y por supuesto que tenemos que interrelacionarlos con todos los países de Latinoamérica para enfrentar las medidas de corte fascista que va a tomar de aquí en adelante el actual presidente de Estados Unidos, que son medidas supremacistas, nacionalistas, que se les olvida quien sostiene Estados Unidos, que es la mano de obra barata y precarizada de latinos migrantes, que ha sido gracias a esos latinos que ese país se ha edificado como un imperio, que hacen los trabajos que ningún estadounidense quiere hacer, como por ejemplo irse de niñeras a trabajar de manera interna durante horarios extenuantes, irse a trabajar, por ejemplo, en tareas de servicios generales con salarios indignos, porque esa es la realidad que se vive. O miremos qué está sucediendo en ciudades como Medellín, o miremos qué está sucediendo en algunos municipios de Colombia cuando ya sus pobladores o habitantes históricos no pueden vivir, porque resulta que unos migrantes digitales dicen, bueno, yo voy a trabajar remotamente en esta ciudad. Y entonces los especuladores, si aquellos que son rentistas, que deciden comprar viviendas no para garantizar el derecho a la vivienda en este país, sino para incrementar incluso en un 200% los arriendos. Donde existe Airbnb, sube hasta un 25% mínimo los arriendos.
Y esto pone en graves condiciones a las personas que deciden acceder en dignidad al derecho a la vivienda, que para algunos no existe como derecho, para algunos es únicamente la posibilidad de que tienen los recursos económicos para hacerlo. Entonces, yo creo que las medidas y el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro, negociemos entre estados. ¿Por qué no? Porque siempre tenemos que ser cómplices de ser unos arrodillados históricamente. Hablemos en condiciones. Y por lo menos si se dijo una cosa, es el comunicado que emitió la Cancillería, de por lo menos que se ha usado el avión presidencial al respecto, y revisar las relaciones comerciales de Colombia para que no dependamos de algunos tipos de insumo única y exclusivamente de Estados Unidos. Y eso no está mal. Les recuerdo, Colombia es un estado soberano. Colombia es un país y estado independiente. Si no les gusta, recuerden a los prisioneros. Muy buena canción, por cierto. Gracias, presidente. They say it was the greatest week, opening week, in presidential history. And I think, you know, it couldn't be a hell of a lot better. Even CNN is saying, this guy is amazing. I couldn't believe it. I said, did CNN really say that? Because nobody watches, so nobody was able to confirm it. But it was pretty amazing. Oh, Nada que agregar a lo que dijo la congresista colombiana. Más o menos lo que siempre nosotros hemos dicho acá. Si en la Constitución incluso dicen que tiene que prevalecer la relación sur-sur, buscar alianzas en América Latina, es lo obvio. Es lo obvio. Para poder, miren, eso lo dijo el comandante Hugo Chávez. Con esto culmino. Esto lo dijo el comandante Hugo Chávez en Puerto Cabello. Dice, el día que todos cantemos como, o sea, el cantar del gallo, como uno solo, ese día pondremos a Estados Unidos en su lugar. O sea, si toda Latinoamérica, lamentablemente hay gobiernitos con gente psicópatas, locos, tontos, bobos y payasos. Pero si toda América Latina se une como bloque en su diferencia, ¿saben? Porque yo siempre hablo de la unión con sus diferencias, con el respeto debido a la libre determinación de los pueblos, con el respeto debido a la soberanía y con el respeto debido a su forma de gobierno, que es electa libérrimamente por los pueblos. Si se respetara, por lo menos en la unidad, esa diversidad, y se uniera América Latina, porque el imperialismo trabaja en base a desunir, a partir en dos las posibles alianzas. Ese es el trabajo fundamental. Enfrentar a un país con el otro. Y no es de ahora. Es una fórmula que le ha dado resultados hace bastantísimo tiempo. Buscar quebrar la unidad. Pero si se lograra la unidad, tengamos en cuenta que nosotros podremos enfrentar al imperialismo norteamericano. Bien, un abrazo a todos. Nos vemos el próximo sábado.